que están implementando en la República de Brasil. Yo no sé si tenés algún comentario, Jan, sobre este tema, por favor. Buenos días. Sí, es muy importante este tema de la normativa en este momento que pasa Brasil de expansión de la red de ferrocarril. Es importante por prácticamente dos grandes motivos. Primero, que tiene que tener reglas muy claras con relación a lo que vaya a ser. Porque, respondendo a su cuestión, básicamente, las normas que estão sendo adotadas para a construção de infraestrutura de ferrocarril de carga são as normas AREMA. Então, o Brasil segue basicamente o sistema AREMA, porque os grandes ferrocarriles, que é Vale com Carajás e Vitória Minas e MRS, são ferrocarriles heavy haul que seguem praticamente toda a orientação determinada por AREMA e AAR. Mas tem outro aspecto que é também tão importante ou mais, porque quando se habla de Open Access, nós temos que ter sempre a atenção redobrada que no aspecto normativo é fundamental. Además que, diferentemente do que se ocorre com Espanha, por exemplo, que tem o modelo de Open Access, mas basicamente duas empresas estatais, que são a DIF, com a infraestrutura, e Renfe, com a explotação, tem o governo como uma necessidade mediador. E diga-se de passagem, Espanha também tem uma normativa muito bem desenvolvida. Não é o caso de Brasil, não é o caso de nós outros, de América Latina, que temos uma normativa que é muito pouco evidente. Então, me queda bastante preocupado no Open Access, porque teremos pelo menos 12 novos dueños de empresa de infraestrutura e teríamos mais de 50 operadores de carga. Então, você tem que ter as regras muito claras de quais são as condições, as exigências para que uma locomotora, para que um vagão se adentre a uma empresa de infraestrutura e também as condições que esta empresa de infraestrutura tem como as operadoras, porque o sistema não é estanque. Porque se um trem tem retardo de um ferrocarril e vai passar por outro, quem paga a conta? Então, você tem uma série de responsabilidades das empresas de infraestrutura, que não é só uma, são várias, e também das empresas que serão as operadoras logísticas. Então, a normativa é fundamental, é uma preocupação que nós outros teníamos hoje, porque hasta 5 anos, 6 anos, já teremos as novas ferrovias. Então, temos a necessidade urgente de poder definir as normas, porque sem norma não tem o que exigir, tem que ter um documento. Todos hoje, a palavra de moda em Brasil é a questão de certificação, mas certificação não vale nada se não tem normalização. Eu vou certificar o quê? Então, é um momento bastante importante a elaboração das normas. Só para cerrar a explicação, nós outros teríamos, dentro, não das atividades de CIMEFRE, porque CIMEFRE é o organismo que está cedendo todo o apoio logístico para que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, possa desenvolver as normas para o setor ferrocarrilista, que é o Comitê Ferroviário número 6, o CB6, que tem CIMEFRE como a entidade que dá todo o suporte e apoio. Eu entendo que neste momento é muito importante, eu tenho trabalhado muito nesse sentido, para que haja também uma integração de CB6 com nosso amigo Pascoal, junto com a LAF, em muitas coisas que estão se fazendo.
em Latinoamérica, como é o caso de Passo de Nivel, que é uma questão gravíssima em Brasil. Rodrigo tem o filme, é uma parte pequena, tem aspectos terríveis que se parecem muito com os filmes que nós vimos sobre a Índia, que tem gente que tem feria que está sobre rieles. Quando ele treina bem, se sacam as coisas. Isso é uma realidade. Então, é muito importante, você falaste muito bem sobre a necessidade de normalização. Eu penso hoje é um ponto central para poder atender este programa que Rodrigo apresentou. Una pregunta, Claro. una pregunta si arriba vos, pero las licitaciones que está haciendo Brasil sobre las nuevas vías, los nuevos trazados, ¿se hace sobre normas AREMA modificadas o qué normas utilizan? No. ¿O cada uno tiene su posibilidad de adoptar No. una norma determinada? No, tiene una condición básica. La condición básica, primero las condiciones geométricas son dados del proyecto. La normativa que se apresenta de AREMA se define el tipo de rieles, la clase de vía, el tipo de dormientes que está diciendo, colocando el dormiente de concreto, mas que también tiene que se cambiar, porque tiene otra solución, tiene dormiente de acero, tiene dormiente de reciclable, no es solo el dormiente de concreto, el propio dormiente de madera también, porque cada región tiene una condición distinta. Se mirar para el caso del estado de São Paulo, la capacidad de la construcción de dormientes de reciclables es muy grande, porque tiene una materia prima bastante fuerte, mas se va para el norte, para Maranhão, para Amazonas, no tiene como materia prima para hacer los dormientes de plástico. Tiene que utilizar probablemente el dormiente de madera, numa região que é bastante rica em madeira, ou talvez el dormiente de hormigón. Não se pode definir que tiene que ser um tipo ou outro, porque cada sítio tem uma condição distinta. Mas não há detalhe com relação à norma. E na construção é um aspecto que é menos crítico do que as normas de integração com o material rodante. Este sim é o ponto crítico, porque quando dizemos, bem, a capacidade máxima por eco tem que ser 30 toneladas. Muito bem. Com que método de ensaio? Eu tenho que definir como deve ser a característica para se medir o peso por eco, que é 30 toneladas. E assim se vai tudo. Um problema crítico é a questão de sinalização, sinaleamento. Sinalização tem que ter uma rede uniforme. Se quer adotar o sistema de open access, não se pode a cada ferrocarril ter que cambiar de locomotora porque o sistema de sinaleamento não é o mesmo. E para tornar a condição ainda mais crítica, hoje se está adotando muito a solução do CBTC. O CBTC se posiciona não mais com circuitos de via, mas com uma rede de telecomunicação que também tem que estar definida. Quer dizer, tem muitas coisas que se pensa ser uma série de avanços, mas tem que ter pré-requisitos fundamentais para que se logre sucesso neste programa. Então, esses detalhes não tem nada, as especificações não estão dizendo ainda quais são as características, mas isso tem que ser muito bem determinado antes que se empiece todos esses trabalhos, porque senão não terá integração. Quer dizer, você continua como está hoje, porque hoje, o Rodrigo já se foi, mas hoje temos problema, porque o sistema de sinalização de MRS, recentemente contratado, um ano,
2 anos para cá. A LL também comprou há 1 ano, 2 anos para cá. E são distintas. O trem TMRS não se adentra na linha de LL. Claro. E são coisas que acontecem porque não há um marco regulatório definido essa questão. Claro. E aí, passando para nossas fronteiras, quando pensamos num tráfego internacional forte, como disse Dom Inácio ayer, com a ligação de Bolívia com o Brasil, também é muito importante que tenha as normas bastante claras, aí em termos internacionais, para que a locomotiva de fossa possa entrar a Brasil e chegar hasta o Puerto de Santos. Então, a normativa é um ponto fundamental e que temos que necessariamente volver a trabalhar bastante, porque não é simplesmente se adotar ou a norma AREMA ou a norma UIC que está tudo resolvido. Temos características bastante distintas. Quando falamos de norma UIC, tem os RMSE de Europa, que temos que definir o que queremos. Então, é muito importante a colocação da normativa e as licitações não tem nenhum detalhe. Está bastante aberto em alguns aspectos e cerrado em outros que era menos importante. Tenemos que cambiar. Bueno, queda abierto si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, por favor, si alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿Nadie? Bueno, muy agradecidos a todos, vamos a comer algo y después vamos a terminar la jornada con la exposición del presidente del ferrocarril guatemalteco y luego con un representante de la empresa americana que está asociada a la Kansas. Kansas City South. Bueno, listo, gracias. Entonces retomamos esta jornada con las disertaciones de la tarde, empezando por el presidente de los ferrocarriles de Guatemala y secretario general alterno de la LAC, sobre la realidad guatemalteca. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a ir exactamente a una pequeña reseña de lo que ha sucedido en Guatemala en los últimos años a nivel ferroviario. En el año 1996 se paralizaron las operaciones ferroviarias que estaban en manos del Estado. FEGUA es una institución del Estado. Las causas fueron muchas, de todo la falta de renovación de equipo, desinterés político y falta de recursos. En 1997 se privatizaron los servicios de FEGUA. La figura que se usó fue un usufructo oneroso a 50 años, con una red ferroviaria de 800 kilómetros y se incluyó en un contrato aparte el equipo ferroviario. Fueron 10 años de tropiezos e incertidumbre, las operaciones decaen y no se cumple con lo pactado. Definitivamente, en este caso, tuvo mucho que ver el Estado, igual la empresa norteamericana que concesionó. El Estado se había comprometido a liberar las vías, que las tenemos casi invadidas en un 30% de 800 kilómetros, pasamos 10 departamentos. Entonces, al no cumplir las dos empresas, prácticamente fueron 10 años que no se hizo nada. En el 2006 se dio la declaración de lesividad. Guatemala, encontrándose y viendo la situación que se estaba dando, que el deterioro de puentes y línea férrea estaba en su total decadencia, decidió declarar una lesividad. Esta lesividad nos llevó a una demanda mutua que duró por espacio de 7 años. Llegamos a dilucidar este problema en Washington, en el CIADI,
debido a que Guatemala ya había entrado al Tratado de Libre Comercio y la empresa norteamericana pidió que se realizara el juicio en Estados Unidos. Esta demanda internacional nos causó gran desgaste y mucho gasto económico. Estuvimos en el CIADI por 7 años, como les decía. No teníamos ninguna experiencia cómo se llevaba a cabo un arbitraje. Lamentablemente para Ferrocarriles de Guatemala el arbitraje que se llevó fue el primero que se dio en nuestro país, y después de gran gasto de todo tipo logramos llegar a un acuerdo. En el proceso que se dio, la empresa norteamericana pretendía $65 millones por daños. Esto sumado a las costas más intereses nos arrojaba $100 millones que tenía que pagar Guatemala para poder recuperar su sistema ferroviario y poderse liberar del compromiso que tenía con la empresa norteamericana. Tuve la oportunidad de participar en todo el proceso de contratación de abogados y las mesas de discusión, ya que la figura de interventor en Guatemala la pone el presidente de la República, y la verdad es que en mi caso, como sucedió en el 2009 que estuvimos en Costa Rica con ALAF y recibimos quejas de casi toda el área latinoamericana que Guatemala no accionaba y no hacíamos nada para abrir el sistema ferroviario y estábamos bloqueando la frontera con México. Como he dicho siempre, el sistema ferroviario centroamericano, si no tiene a México al lado, no tiene razón de ser. Después de participar en todo el proceso del arbitraje y tuve nombramientos presidenciales para lograr resolver este problema, logramos llegar a un pago de $14.600.000. Ese fue todo el pago que Guatemala fue sancionada, por decir así, ante la empresa norteamericana. En la mesa de negociaciones ellos pretendían que se incrementara por lo menos a 24 millones y no se logró, quedando Guatemala con 14.600.000, que precisamente el día de hoy recibimos un correo del departamento de FEGUA donde ya tenemos que hacer público. En Guatemala, cuando se hace un pago, se hace en el diario Centroamérica, se publica y lo vamos a publicar porque el dinero ya se encuentra en caja y vamos a pagar posiblemente el día martes o miércoles, al llegar a Guatemala. Este fue el laudo, fue el dictamen que hizo el arbitraje internacional. Creo que casi todos conocemos lo que es un arbitraje. La verdad, Guatemala no sabía. Está formado por 3 árbitros, uno que pone la empresa norteamericana en este caso, uno puso Guatemala y otro nombra nombra los Estados Unidos. Esto para Guatemala es una gran erogación pagar esa cantidad de millones, porque consideramos que realmente la empresa no cumplió con lo cometido en el sentido de cuidar la línea férrea y todo fue saqueado, destruido, y la encontramos en unas condiciones deplorables. Bueno, en 2013 la resolución conflicto da paso a los proyectos de desarrollo ferroviario. Nosotros, voy a contar un poco la historia, cómo estamos ahí. Yo entré en un gobierno anterior al actual, y como en casi todos los países de Latinoamérica, cuando se cambian autoridades, inmediatamente cambian a las cabezas las dependencias. En mi caso, por razones de trabajo y que por alguna razón me han dejado desarrollar el proyecto desde el gobierno anterior. Yo voy por cumplir 5 años, 3 años con un gobierno y 2 con este que está actualmente. Nosotros desde un principio, aún sabiendo que era cuesta arriba, decidimos efectuar proyectos. Yo siempre tuve la certeza de que esto se iba a solucionar de una manera u otra, y somos de la opinión de que para pelear se necesitan 2 definitivamente, y nosotros no queríamos pelear con la empresa norteamericana, sino que queríamos entrar en un diálogo y encontrar una salida viable.
Fue muy difícil porque ellos se ponderaron de la situación en el sentido que la oferta mínima que pretendían era que Guatemala pagara por lo menos 60 millones de dólares. ¿Qué recibimos? El 82% de las acciones del 100%, porque el resto la tienen empresas privadas de Guatemala. Tenemos conocimientos que una de las empresas que tiene acciones es la fábrica de cementos, Cementos Novela, que es una empresa muy grande en Guatemala. Recibimos la red ferroviaria totalmente destruida. El equipo, no podríamos llamarlo equipo, posiblemente ya es chatarra. El deterioro de puentes, totalmente, no tenemos nada. Hay un tema importante que son las ocupaciones, o sea, los asentados de la línea férrea. Guatemala hizo un estudio que cabalmente se publicó en ALAM por espacio de 35 días, que le llamamos reubicación de los asentados, porque en Centroamérica tenemos el común denominador de los asentados. Creemos que si no logramos solventar ese problema, nunca vamos a tener ferrocarril en el área. En el caso de Guatemala, el ancho ferroviario es de 30 metros, punto 48. Nosotros en el estudio nos dimos cuenta de que definitivamente los... voy a adelantarme por acá. Algo les pasa. Bueno, el proyecto nuestro consiste en que esos 30 metros, punto 48, están invadidos en una forma desordenada. Están al lado izquierdo, al lado derecho, encima de la línea férrea, y decidimos ordenarlos todos a un solo lado, y FEGUA le entregaría al Estado de Guatemala 10 metros lineales de un solo lado para que nos liberen 20 metros, punto 48. Consideramos que en 20 metros 48 pasamos perfectamente con el sistema ferroviario, y esto, la mejor respuesta que se ha tenido es que tenemos aproximadamente 70,000 familias invadiendo los 10 departamentos. Y resulta un poco irónico decirlo, pero el 90 o 95% de las 70,000 familias están en santa paz con el ferrocarril hoy por día. Creen en el proyecto de los asentados, confían mucho en que el Estado les va a dar en propiedad 10 metros. Hemos platicado en una visita que hicimos a Corea, invitados por el gobierno de Corea. Estuvimos en la empresa Coray, que es la empresa ferrocarrilera. Ellos estaban muy interesados en reactivar el sistema ferroviario de Guatemala, y el gran problema que tuvieron fue el asunto de asentados. Presentamos este proyecto se fue a las autoridades ferroviarias de Corea y nos regresaron diciendo que eso es lo que hay que hacer, que definitivamente Corea le interesaría participar en el sistema ferroviario aplicando ese trato con los asentados. En Guatemala el fenómeno que existe con los asentados no es simplemente que sea gente pobre o gente que está ahí porque quiere apropiarse de la línea férrea. En su mayoría son gente que viene del tiempo de la guerra. Nosotros tuvimos 30 años de guerra interna y mucha gente tuvo que huir y se asentó en la línea férrea. Asimismo, los desastres naturales han pegado muy fuerte en nuestro país y esta gente se ha asentado ahí. Creemos que es el momento de compartir la línea férrea con los asentados. Si se llega a aplicar este proyecto, tenemos de que nos dejan 20 metros libres, vamos a aprender a convivir con ellos. Nosotros en un momento sacamos un eslogan que decía: si el tren pasa, hay casa, porque los coreanos nos proponían construir edificios de 4 niveles de obra gris. Los habitantes solo quieren el cuadro, las necesidades básicas, agua, luz, drenajes, y ellos se encargan de hacer las divisiones en sus apartamentos. Entonces nosotros sacamos el eslogan: si el tren pasa, hay casa. Se hizo conciencia en las 70,000 familias y nos devolvieron el proyecto diciendo: si hay casa, el tren pasa. Es decir, no lo cambiaron. Que para nosotros es lo mismo, porque definitivamente la idea es no sacarlos en forma violenta. Con la empresa norteamericana se quiso hacer esto. Un presidente que dio la concesión, él dijo: yo lo saco.
En Guatemala ya no se puede. Ellos están organizados perfectamente, hay COCODES, tienen personería jurídica y sería una guerra de no acabar que podría inclusive traerse a un gobierno. Paran fronteras y no se puede. Entonces consideramos que en base a lo que se trabajó, de lo cual tiene mucho que ver al AFO, porque casi siempre todas las consultas las hicimos directamente acá y mandamos el estudio para mejor opinión y la respuesta en su momento fue que era un estudio apropiado. En base a este estudio nosotros consideramos que estamos listos para poder echar a andar nuestros ferrocarriles, porque el mayor problema que tenemos realmente es los asentados, porque las inversiones, es increíble que ahora que estamos a punto de liberar nuestra frontera con México, tenemos ofertas Japón, Corea, Francia, España y hace un momento Brasil está muy interesado en participar en qué hacemos. Los proyectos que tenemos es primeramente un tren de cercanías, que Guatemala está saturada de tráfico como muchos países de Centroamérica y Latinoamérica. Necesitamos hacer un tren de cercanías de 30 kilómetros que va a estar de norte a sur y creemos que eso va a ayudar a quitar el tráfico que existe en Guatemala, que es demasiado. La ciudadanía está muy interesada, los ojos están puestos en los proyectos que tenemos ferroviarios y increíblemente cuando una empresa es de gobierno casi siempre la prensa ataca, a veces con justificada razón, otras no, pero en este caso tenemos cerca de 3 años de estar diciendo los proyectos que tiene la empresa FEGUA y la prensa ha sido benevolente con nosotros. Es decir, los guatemaltecos creemos que el ferrocarril de cercanía nos va a ayudar mucho a tener trabajo y a poder solucionar el problema de tránsito. Luego otro de los proyectos que tenemos, que estamos bastante interesados y muy avanzados, es el proyecto de Tecumumán 1, que es exactamente nuestra frontera con México. Como decía, nosotros necesitamos entrar la trocha mexicana. Tenemos aquí en la frontera 5 kilómetros de trocha estándar que le llamamos Chiapas-Mayab, que viene de México. El proyecto que tenemos del Puerto Seco es 5 kilómetros de la vía existente y luego subimos 5 kilómetros más y aquí se va a situar el Puerto Seco, que definitivamente va a trabajar en una forma muy directa con México, porque vamos a trabajar con las plataformas ferroviarias. Nos han hecho algunas presentaciones. La idea es que parece que México en esto tiene un proyecto muy grande, como es incorporar las plataformas